Buenos días a todos los oyentes de Emisora Informa, la emisora número uno en el territorio colombiano, en llevar toda la información a nuestros oyentes. Hoy les vamos a hablar sobre el contrato obra-labor y para eso contamos con 5 corresponsales en las diferentes ciudades de nuestro país. Iniciamos con la ciudad de Barranquilla, puerta de oro de nuestro país. Ahí se encuentra Brigitte Corro en el barrio La Alboraya, quien tiene toda la información acerca de la definición de este contrato. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio Informa. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana y por siempre preferirnos. Hoy trataremos un tema muy importante como lo es el contrato de obra o labor. Se puede decir que este tipo de contrato es aquel que se firma por el tiempo que dure la construcción o ejecución de una obra, actividad o labor determinada. Las ventajas que tiene una persona contratada por obra o labor es que se puede organizar y planear otras actividades con mayor facilidad, pero este tipo de contrato también tiene sus desventajas, como lo puede ser que la labor encomendada pueda demorar más del tiempo establecido y esto le pueda generar al colaborador incertidumbre respecto a la terminación del contrato. También cabe aclarar que este más que todo aplica para proyectos porque tiene un inicio y un fin muy claro. Para las organizaciones, este tipo de contrato evita los compromisos adicionales como los tiene con los colaboradores contratados indefinidamente. Deja en claro que los recursos son temporales, sin comprometer presupuestos para recursos a largo plazo. También les tenemos unos datos adicionales que sería muy bueno tener en cuenta. Como primero, tenemos el uso indebido de este contrato puede generar riesgos laborales que pueden impactar económicamente a las empresas. Por eso es importante que las condiciones de obra o labor que desarrollará el trabajador quede por escrita y legalmente. En segundo, tenemos que también puede haber un periodo de prueba, pero no podrá exceder de 2 meses o de lo que se estima será la quinta parte de la obra desarrollada por el colaborador. Y por último tenemos la terminación sin justa causa de este contrato, que da lugar a un pago de una indemnización que se estima en el tiempo que falta para cumplir la obra contratada, que no puede ser inferior a 15 días. Muchas gracias y espero que esta información les sirva de su ayuda. De contrato. Ahora pasamos a San Pedro Sur, donde se encuentra Blesly Torre, quien les va a contar todos los requisitos que usted tiene que tener en cuenta para hacer un contrato. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Radio Escuchas. Seguimos como de costumbre con nuestro tema del día de hoy, que es contrato obra-labor. Pero en este momento vamos a hacer un énfasis en la terminación de contrato obra-labor. Este tipo de contratos no contiene una fecha exacta de terminación y que para efecto del mismo se hace necesario especificar el objetivo como característica esencial del contrato a obra-labor para que así el tiempo del contrato sea determinable, pues este contrato termina cuando finalice la obra o labor. De lo contrario, podría ser considerado por un juez laboral como una relación laboral o término indefinido. De acuerdo con esto, es importante a la hora de suscribir un contrato de obra-labor definir con claridad el objeto del mismo, ya que esta información, al marcar el tiempo de su terminación, resulta como una de sus características principales de este tipo de contrato. El objeto contractual no debe ser confundido por las funciones que va a realizar el trabajador, pues las funciones son aquellas labores que el asalariado va a realizar en cumplimiento del contrato. Dicho esto, el objeto es el fin específico por el cual se contrata a un trabajador según la necesidad del empleador. Y este objeto es el que determina la duración y terminación de la relación laboral. Por tanto, en la vinculación de contratos por obra-labor es necesario la determinación de los límites de la labor a desempeñar, ya que ha sido esto para conservar la naturaleza del contrato, teniendo en cuenta que si no se fija la duración de la obra y si se hace de forma errada, podría existir un riesgo para el empleador, ya que estaría perdiendo la naturaleza de este tipo de contrato. Es muy importante tener la diferencia entre un contrato a término fijo y un contrato de obra-labor. En este caso, el contrato a término fijo es aquel que las partes desde el inicio del contrato han fijado por escrito una fecha de terminación. Y el de obra-labor es aquel que no es necesario establecer la fecha de terminación, sino establecer por escrito un servicio en específico.
o sea, fijar claramente el objeto para que se torne una relación indefinida. Esta clase de contratos ocurre lo que en aquellos en que las partes desde el principio convinieron en fijarle cierta duración para que en ambos ha existido un acuerdo previo sobre la misma, con la diferencia en que mientras en el uno hay un plazo indeterminado, pero cierto por cuanto se encuentra fijado por la naturaleza del servicio, se contrata en el otro es cierto que está determinado y surge la estipulación que expresa de los contratantes, más que en ambas partes saben desde el momento de la celebración del contrato cuándo va a verificarse su terminación. La obligación es definir claramente el objeto contractual en la cual los controles de la obra a labor también aplica estas características para las empresas que brindan sus servicios como temporales. Espero que este aporte les haya sido de su mayor agrado. Recuerden seguir sintonizando Radio Informa. Esta humilde servidora se despide. Bleslis Torres. Chao, chao. Cruzamos fronteras, sí, porque eso es lo que hace nuestra emisora. Ahora nos vamos hasta la ciudad de Santa Marta, donde se encuentra Chaira Molina, quien les va a ampliar un poco la información acerca del contrato de obra labor. Hola, ¿qué tal mi súper amigo? Espero que estén muy bien. Gracias por seguir en sintonía en Radio Informa. Mi nombre es Chaira Molina y seguiré dando continuidad al tema. Les hablaré un poco acerca de los requisitos y la indemnización del contrato laboral, obra o labor. Los requisitos para vincular el personal de trabajo mediante contrato laboral por obra labor. Según el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo, establece la duración de los contratos de trabajo celebrados entre las partes, dentro de las cuales se encuentra duración por la obra o labor determinada. Esto quiere decir que las empresas podrán celebrar válidamente contratos laborales por un término igual a la duración de la obra o labor contratada. Por esta razón, un requisito fundamental para la vinculación por este medio es la fijación de los límites de la actividad que se van a desarrollar. Esto resulta necesario para conservar la naturaleza del contrato de trabajo por obra o labor, puesto que si no se fija la duración de la obra o si se hace de forma errónea, existiría un potencial en riesgo para el empleador, ya que se estaría desnaturalizando el contrato. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral Expreso, abro comillas, de pactarse en esos documentos que su término depende de la duración de una obra o labor, lo que inclusive legalmente no requiere la solemnidad escrita, constituye, cuando se utiliza esa forma, un valioso elemento de juicio para que pueda determinar con más claridad que, en principio, la voluntad de las partes es que la proyección de la actividad del trabajador esté ligada a una obra o labor, cierro comillas. Indemnización en los contratos de trabajo por obra o labor. Si se presenta un despido sin justa causa en un contrato por obra o labor determinada, al igual que en cualquier otro tipo de contrato laboral, el trabajador tendrá derecho a que la empresa le reconozca una indemnización por el despido, la cual será igual al pago de los salarios dejados de percibir hasta que finalice dicha obra. Al respecto, el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo establece, abro comillas, en los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondiente al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato, o el del lapso determinado por la duración de la obra o la labor contratada, caso en el cual la indemnización no será inferior a 15 días, cierro comillas. De esta manera,
Si se despide un trabajador contratado para que ejecute una actividad determinada y esta labor no ha finalizado, la persona tendrá el derecho a que se le reconozcan los salarios dejados de percibir hasta que la labor finalice. Bueno, mis queridos oyentes, espero que les haya servido este gran aporte para ustedes y espero que lo puedan poner en práctica más adelante y lo tengan en cuenta. Todos los requisitos y las indemnizaciones para los contratos por obra labor. Vamos al departamento del Atlántico. En el municipio de Campo de la Cruz, se encuentra Freddy Herrera, quien les va a hablar sobre las características y forma del contrato de... Hola, mi nombre es Freddy Herrera y soy fiel oyente de Emisora Informa. Hoy les voy a hablar un poco sobre las características del contrato obra o labor y las formas en que este se da. Las características de contrato son muy especiales y que merecen un tratamiento diferente al de cualquier otro contrato. El contrato finaliza al terminar la obra contratada. No permiten renovación ni prórroga. Puede ser verbal o escrito. No requiere preaviso para su terminación. Por cada colaborador hay que hacer un contrato de trabajo. Es un contrato ideal para quienes ejecutan obras para terceros. Formas de contrato o obra labor. Este contrato se puede dar verbal o escrito, teniendo en cuenta que la exigencia del contrato escrito es exclusivamente para el contrato a término fijo, tal como lo dispone el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero se recomienda que el contrato se haga de forma escrita por la necesidad de identificar claramente la obra que se va a ejecutar. Formas de acordarse. Debe acordarse entre las partes de forma expresa, es decir, que debe quedar constancia de que lo acordaron es un contrato de obra-labor y no otro. Ante la ausencia de un pacto expreso, el contrato se extenderá a indefinido para todos sus efectos. Forma de pago. Las partes tienen la libertad para acordar la forma de pago. Por lo tanto, el pago puede ser semanal, quincenal y mensual, al igual que otro tipo de contrato. Lo único diferente que tiene este contrato a los otros es que es su duración y lo demás es igual a otro tipo de contrato. Contrato de obra-labor consecutivo con un mismo empleado. Se preguntan si un empleado puede ejecutar una obra y si puede ejecutar dos obras al mismo tiempo. Para el sector petrolero y para el sector de las construcciones lo pueden hacer. Pero ¿qué se les recomienda? Que hagan un contrato de trabajo para una obra y un contrato de trabajo para otra obra, ya que son obras independientes. Así sabrán la duración que tiene cada obra. Si no tienen en cuenta qué tiempo dura la obra, este contrato puede pasar a término fijo o a término indefinido. Lo que pasa si una persona firma un contrato de obra-labor que no es tal. Si no hay obra que termine y no hay contrato que pueda terminar, de manera que lo que quiso ser un contrato de obra-labor será o pasará a ser un contrato a término fijo o incluso uno a término indefinido. Todo esto, esta información se las ofrezco a los fieles oyentes de Emisora Informa para que tengan en cuenta todos los pasos al momento de hacer un contrato de obra-labor en nuestro país. Gracias por toda la atención. Por último, para cerrar el programa y que usted tenga toda la información que necesita saber sobre el contrato obra-labor, está Nayelis Montes desde el barrio La Pradera. Ella les va a dejar todo claro sobre la naturaleza y demás de este. Buenos días, queridos oyentes. Gracias por seguir en sintonía con nuestra emisora Radio Informa. Complementando lo que mis colegas han hablado acerca del contrato de obra o labor, yo les explicaré un poco de que si la naturaleza de la obra no es clara, el contrato de obra se convierte en indefinido. Cuando la naturaleza de la obra contratada no es clara, es decir, no se puede identificar con precisión ante la duda, el contrato de trabajo se considera indefinido. Por eso es importante no equivocarse en la figura contractual que se pretende. Pues si hay dudas respecto a si es viable o no el contrato por duración de obra o labor, lo mejor es firmar un contrato a término fijo. De lo contrario, se corre el riesgo de que se convierta en uno indefinido. Periodo de prueba en el contrato de obra o labor. La ley no contempla una regulación especial para estos casos, por lo que se debe recurrir a la norma general. Es decir, que el periodo de prueba será máximo 2 meses y debe constar por escrito. Prestaciones sociales
en el contrato de obra o labor. En el contrato de obra o labor se deben pagar todas las prestaciones sociales al trabajador, pues la norma no contempla excepción alguna ni tratamiento diferente. El pago se debe hacer en las fechas, formas y porcentajes indicados por la norma general y por los conceptos que corresponden, que son las primas de servicios, cesantía, dotación, etc. Igual sucede con las vacaciones que se otorgan según la norma general. Seguridad social en el contrato de obra o labor. El trabajador tiene derecho a ser afiliado al sistema de seguridad social, salud, pensión y riesgos laborales, como cualquier otro trabajador, y debe estarlo desde el primer día de ejecución del contrato. Renovación y prórroga del contrato de obra o labor. El contrato de trabajo de obra o labor no puede ser renovado ni prorrogado, por cuanto la naturaleza de este contrato no lo permite. La principal característica del contrato de trabajo es por duración de la obra o labor, es decir, que terminada la obra contratada, termina el contrato de trabajo. Agradecemos su fiel sintonía a nuestra emisora, quien informa Nayeli Monte. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Contrato. Gracias a ustedes por sintonizar Emisora Informa, la emisora número 1 en la información en todo el territorio colombiano.